Después de que Eric está con otra chica y yo con otro chico, me siento excitada. Desde chico siempre fui una persona que le pudiera encantar el sexo, pero no tenía sexo. De hecho, Jets fue la segunda mujer con la que estuve. Soy Sexy Jets, SW. Mi esposo me dice, bueno, sexy porque tienes un cuerpo sexy, y Jets porque, bueno, es tu nombre, ¿no? Y SW, bueno, porque soy swinger. La curiosidad se dio porque encontramos una página para parejas swinger. Me gustó la idea, lo vimos y decidimos ir a un lugar swinger. Pues esta primera fue algo muy sensual porque estuvimos en este club y lo que hicimos fue ir a los cuartos oscuros. Estaba el colchón y de repente vi a todos así empezando a interactuar y desnudos y todos. Y llegaron. Te prende. Entonces estábamos prendidos, nos empezamos a acariciar, nos empezamos a besar. Y luego llegó otra pareja y empezó al lado y entonces después hicieron inter. Y pues terminamos quitándonos la ropa, pues hacer cosas muy, muy heavy entre ella y yo. Mi fantasía máxima era que me vieran cómo se lo hacía ella. Y le digo, es que sabes que no es lo mismo que me vean 2 ojos a que me vean 20 ojos más alrededor de mí. De ahí tenemos una decisión de haber hecho un trío. Pero sí sintió celos, Eric. Porque el entrar al mundo swingers no quiere decir que desde el principio tú ya quieres compartir a tu pareja. Cambió su cara muy seria y se volvió distante por 3 días. Tras unos años, que ya llevamos casi 9 años en el ambiente swinger, que lo vas superando, ya llega el momento que no sientes unos celos, sino los celos que tú tenías se transforman en excitación. No llegas al adulterio. Haces tus fantasías realidad con tu pareja al lado. Nos conocimos en un elevador. Y era un 20 de marzo exactamente, cuando yo cumplía años. De ahí a la semana nos fuimos a vivir juntos. Y llevamos ya 10 años y nuestro primer bebé pues fue casi al año de habernos juntado. Pues su familia de Eric no sabe que somos swinger, salvo 2 primos y su mamá. Porque se enteró de unas fotos, ¿no? Que vio en una cámara que traía Eric, las vio y así como que, ¿pero por qué? Así como que pegó el grito en el cielo y le preguntó a Eric. Es algo que hacemos mi mujer y yo y no estoy con otra persona. Digo, porque al final es nuestro estilo de vida y al darnos miedo o como darnos pena es como si negáramos el poder estar con nuestra pareja en este ambiente, ¿no? Como pareja a nosotros nos ha aportado en nuestra relación que sea más estable, mucha confianza. O sea, lo que nosotros tenemos es mucha comunicación, en decir, vamos a separar lo que es el sexo de lo que es el amor. Y creo que así habría menos parejas rotas o menos matrimonios fracasados por ese tipo de infidelidades que se llegan a dar. A mí me dio otoesclerosis. Cuando a mí me detectaron eso, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Es que ya no vas a escuchar y vas a perder la audición. Es una enfermedad que ya va a vivir con ella, pero no es una enfermedad terminal. Simplemente la puedes superar y ya te lo dijeron varios doctores. Ella empezó a cambiar un poco su actitud, tanto conmigo, con los niños y todo, porque ella sentía que era una persona que ya no podía ser normal. De hecho, ya nos salíamos también ahí, fue como otro corte de nuestro estilo de vida. Creo que ahí fue la etapa más difícil para mí, el poder
que ella no me viera que me estaba cayendo, porque me estaba cayendo de verdad, ¿no? Ver que la mujer que amas, pues se te está desmoronando por dentro y por fuera. Entonces, si te das cuenta, uso un aparato auditivo. Y créeme que cuando usé el aparato, mi hijo, el más chiquito, usaba unos estambres. Entonces me decía, yo voy a usar esto, mamá, porque te voy a apoyar. Yo estoy contigo. Siento que como mujer soy la cabeza de una familia y tenía que echarle ganas. Caminamos y crecimos en esa parte y salió adelante. Un año lo fui así, disolviendo poco a poco, sí me costó trabajo. Y ya después, pues consideré que sí era necesario, ¿no? Y decía, bueno, sí me agrada el ambiente, sí quiero volver a salir y es bonito compartirlo con él. Entonces volvimos a regresar a las fiestas. Que la gente puede decir, son bien liberales y se la pasan coge y coge. No, hay reglas que se tienen para llevar una muy buena vida sexual. Yo no beso, bueno, nosotros no besamos, porque el beso es especial y el beso nada más se lo das a la persona que amas.